y así fue como los Wright gobernaron sin oposición durante medio siglo. Otro factor en ventaja suya era que la mayoría de los Tories que apoyaron al pretendiente Jacobo se les negó la candidatura durante los dos primeros monarcas Hanover, pero al sobrevenir el tercero, los Tories ya no se oponían a la nueva dinastía. Los Wright dejaron, pues, de ser los únicos. Por muy inexperto en política que fuera Jorge III en 1760, comprendió este deslizamiento en la opinión pública y decidió sacar el máximo partido de la situación. Jorge II se había lamentado en una ocasión de que sus ministros fueran los reyes de este país. Su nieto pretendía gobernar y liberar la corona de la impotencia en que tanto tiempo la mantuviera el partido Wright. Jorge III no proyectaba en absoluto una revolución regia y la inversión de los principios de 1688, sino al contrario, deseaba retornar a tales ideas que, en su opinión, conferían a la realeza mayor influencia que la ejercida por los primeros hanoverianos. Con estas segundas intenciones llamó al conde Booth y lo colocó al frente de su primer ministerio en 1762. Gobiernos de Booth, Grenville y Rockingham. El joven y real neófito declaró la guerra a los viejos zorros de la política y los alejó paulatinamente del poder. Para llegar a tal resultado, Jorge III adoptó por su cuenta los mismos métodos que los partidos, en especial la corrupción masiva de los diputados. Logró reforzar de manera considerable la posición de quienes deseaban escalar el poder, Tories en su mayoría, que se mostraron tan dispuestos a secundar sus propósitos que pronto se granjearon el nombre de amigos del rey. La cosa no fue muy fácil. El monarca tardó tiempo en considerarse satisfecho del todo. Casi 10 años necesitó para consolidar su posición. Pronto lo decepcionó el conde Booth. Le faltaba talento político. Cuando presentó su dimisión en abril de 1763, se dijo que había aceptado el cargo para dar más independencia al rey y que lo abandonaba para hacer más popular al monarca. Gobernó a continuación Jorge Grenville, a quien en un momento de malignidad su cuñado, Guillermo Pitt, apodara el gentil pastor. Dícese que como un día Grenville se quejara de los empréstitos necesarios a causa de la guerra y preguntase desolado a la cámara dónde iba a encontrar el dinero necesario, el terrible e implacable Pitt, imitando la voz quejumbrosa de Grenville, tarareó el estribillo de una canción de moda: «Dime dónde, gentil pastor», y este mote de gentil pastor le quedó a Grenville para toda la vida. También como Wood, fue escogido por el rey. Grenville parecía hombre recto y probo, versado en administración financiera, pero de espíritu muy burocrático y excesivamente imbuido de su personalidad. A la larga, el rey se irritó de tanta autosuficiencia, pese a que la política de Grenville tuvo siempre su plena aprobación. No obstante las consecuencias funestas que generaría en la cuestión americana, Grenville presentó la dimisión en 1765. El monarca inició otra experiencia. Eligió por gobernante a uno de los jefes del partido Wright, cuando estos estaban lejos de ser sus favoritos. El nuevo primer ministro, marqués de Rockingham, era un señor joven y rico, una figura muy conocida en el mundo de la equitación y uno de los peores oradores del Parlamento inglés. Con todo, Rockingham no permaneció un año en el poder y en el verano de 1766 vióse obligado a presentar su dimisión, después de esforzarse en reparar los estragos causados por ciertas medidas adoptadas por sus antecesores. Por otra parte, introdujo en la vida política inglesa a un hombre que sería pronto uno de los mayores pensadores políticos de su época, su secretario particular, Edmundo Burke. Ocaso y muerte de Pitt. Guillermo Pitt, que había criticado desde la oposición en términos vehementes las condiciones del Tratado de 1763 con Francia, recuperó la gracia de Jorge III al caer Rockingham. Pitt había declarado la guerra a la dictadura del partido. El rey no deseaba otra cosa. Pitt se convirtió entonces en primer ministro, pero iniciaba un periodo trágico de su existencia. Los comienzos de su mandato tuvieron mal augurio. El pueblo acogió con suma complacencia que su amado Pitt, el gran triunfador de 1757 a 1761, volviese al poder, pero casi en el acto sucedieron críticas amargas por haber aceptado Pitt el título de conde de Chatham, con la consecuencia de abandonar su puesto en los comunes para pasar a la Cámara de los Lores. Pitt cometió un grave error, aunque tuviese fundadas razones para obrar de aquel modo, pues su salud no le permitía ya soportar los agotadores debates de la Cámara Baja. Ahora bien, para ingresar en la Cámara Alta le era indispensable la dignidad de par del reino, y esto era lo que el pueblo no comprendía por creer que Guillermo Pitt, el héroe nacional, que antes desdeñara soberbio distinciones personales y privilegios, sucumbía a su vez a la tentación de un título. Los ingleses creyeron que en lo sucesivo haría causa común con los aristócratas vendidos al monarca. Para el nuevo conde Chatham
El solo hecho de recibir semejantes críticas fue desagradable, pero esto era una friolera porque Pitt sucumbiría pronto ante una verdadera catástrofe. El orgullo de Pitt, su arrogancia y frialdad eran cosas sabidas desde tiempo atrás, pero ahora pareció atacado de auténtica manía de grandeza y resultaba poco menos que imposible trabajar con él. El verdadero motivo de su conducta era que estaba enfermo, no sólo de la gota que siempre padeciera, sino de una especie de dolencia mental de funestas consecuencias. Apenas un mes después de aceptar el ministerio, Chatham hubo de retirarse y permaneció así casi 2 años en profunda melancolía. Comprendió que su único recurso era dimitir. El gobierno formado por él mismo siguió luego otra dirección distinta y no respetó el espíritu que Pitt había querido dar a su acción política. En otoño de 1768 el conde de Chatham pidió el relevo de sus funciones. Aquel gran hombre vivió aún 10 años. No pudo ejercer ya la menor influencia. Sus dolencias le forzaban a la inactividad. Cuando podía se hacía conducir a la Cámara de los Lores para defender con ardor sus ideales de siempre, la libertad inglesa en primer lugar. Hasta su muerte, Guillermo Pitt fue un gran patriota. Si hemos de sucumbir, declaraba, sucumbamos al menos como hombres. Así acabó su último discurso en el que evocó las dificultades de Inglaterra frente a los insurgentes americanos. Cuando Pitt pronunció esta perorata, cayó desplomado, trasladado rápidamente a su hotel londinense y llevado luego a uno de sus castillos. Pitt murió un mes después. En su lecho de muerte rogó a su hijo Guillermo le leyese el fragmento de la Ilíada en que Homero describe la muerte de Héctor. El pintoresco gobierno de North. Pitt fue sepultado en la abadía de Westminster, 1778. La experiencia de un gobierno nacional con Chatham y los representantes de las diversas tendencias no respondió a las esperanzas del rey Jorge, pero estos años mostraron con evidencia que la fortuna sonreía al monarca en este juego que manejaba con tanta paciencia. En otros términos, parecía que en lo sucesivo sería la corte la que dirigiría a los ministros y no estos a la corte, como de costumbre. El centro de gravedad se desplazaba del gabinete al Palacio Real. Todo ello fue indudable al año de dimitir Chatham, cuando el monarca halló en Federico North un primer ministro por entero a su disposición. Contaba 40 años al ser nombrado, demostraba mucho dominio de sí mismo, notable equilibrio y sentido del humor en la Cámara de los Comunes, respondía a las críticas con una frase elegante o una sonrisa afable, aunque más de una vez se durmiera, literalmente hablando, en medio de un prolongado debate parlamentario. Un día quedó sumido en dulce sopor durante un discurso machacón y prolijo en demasía. El orador, elevando la voz, declaró que iba a examinar la situación económica del país en 1688. Entonces North, irguiéndose sobresaltado, exclamó: «Señor, me habéis despertado con 100 años de adelanto». El conde Chatham, que rara vez dejaba escapar la ocasión de proferir algún sarcasmo, decía que North se había adjudicado una posición que no la logra un cascanueces ordinario, despreciable e inútil, y a la que sólo una genial incompetencia puede conducir. Sin embargo, North sabía ser muy hábil y lo demostró al lograr mantener vara alta en el Parlamento durante una docena de años, gracias a sus chanzas ingeniosas y al arte extraordinario con que supo corromper a los diputados. North hacía bailar al Parlamento al son del pandero del monarca y justificaba tal sumisión alegando que sentía horror en descontentar a nadie. North se convirtió en uno de los primeros amigos del rey. El soberano necesitaba a su ministro, ya que en el momento preciso en que Jorge III iba a conseguir aquel poder personal tan ardientemente codiciado, fuerzas poderosas se movilizaron en contra suya. Juan Wilkes, un periodista audaz. El 23 de abril de 1763 salía de las prensas de Londres el número 45 de The North Briton. Hacía ya tiempo que este semanario consagraba atención indiscreta a las iniciativas del equipo gubernamental. Aquel número adquirió verdadera celebridad en los anales del país. Contenía una violenta crítica del discurso que el rey había pronunciado ante el Parlamento. Como de costumbre, el artículo iba dirigido contra el primer ministro, Jorge Grenville, aunque en realidad atacaba al monarca. El propietario y principal redactor de The North Briton era Juan Wilkes, considerado como uno de los hombres más agudos de Londres y también un campeón de prodigalidades. Su esposa, hija de un rico mercader, le había aportado una dote muy sustanciosa, pero de todo aquel dinero solo quedaba el recuerdo. Wilkes se dedicó con igual alegría a beber y a jugarse verdaderas fortunas, a ejercer por doquier su genial talento de seductor y batirse en duelo, intrépido y sin escrúpulos, no retrocedía ante nada y menos ante cualquier brutalidad. El número 45 de The North Briton provocó escándalo.
Su lectura hizo palidecer al rey Jorge. Durante la noche del 29 de abril, Wilkes recibió la visita de 3 representantes de la corona, pesquisas, incautación de papeles y prisión del publicista, mientras numerosas personas sospechosas de relación con el periódico emprendían también el camino de la cárcel. Wilkes protestó con sobrada razón, siendo uno de los comunes era inviolable, de modo que su detención constituía un atentado a los derechos del Parlamento. Poco después, el proceso entablado contra él le otorgó la libertad pura y simple, pero el rey no se dio por vencido y sometió al Parlamento el caso de Wilkes y su periódico. A fines de 1763, el Parlamento, por entero sumiso al soberano, proclamó que el número 45 de North Britain era un libelo faccioso y ordenó que fuera confiscado y quemado en público. Al año siguiente, Wilkes fue expulsado del Parlamento y declarado fuera de la ley. Huyó a Francia, donde una célebre cortesana los consoló de sus desgracias. El espinoso asunto no había terminado, sin embargo. El pueblo presintió que el rey quería despojar a los ingleses de sus derechos y libertades. Wilkes se convirtió en héroe popular y en campeón de la libertad amenazada. Hubo pendencias y motines en las calles de Londres. Masas de gente se congregaron ante el Palacio Real y esperaban la salida de Jorge y de sus ministros para injuriarlos. Cuando el verdugo intentó quemar de North Britain, el público asaltó la pira y liberó a la víctima. Vientos revolucionarios soplaban en la capital. Por Wilkes y por la libertad. El marqués de Rockingham y Edmundo Burke, aunque consideraran poco dignos la persona y los escritos de Wilkes, también sostenían que eran detestables y alarmantes los métodos empleados por el gobierno, dado que la acción gubernamental infringía gravemente la libertad de prensa y las prerrogativas parlamentarias. Se abrió paso a una oposición liberal contra la política reaccionaria del rey y sus ministros. La lucha en torno a los grandes principios oponía, por una parte, a un soberano cuyo sistema entero de gobierno se basaba en la corrupción, el engaño y la negación de toda intervención política popular, prevista, sin embargo, por la ley, y por la otra, un grupo de hombres decididos a depurar la administración del país y confiarla a un parlamento consciente de sus responsabilidades hacia el pueblo. En febrero de 1768, Wilkes reapareció en Londres. Las calles resonaron de nuevo al grito de «por Wilkes y por la libertad». Los elementos gubernamentales quedaron otra vez expuestos a la vindicta pública, y por todas partes, en puertas, paredes y carrozas, manos desconocidas trazaban el guarismo 45, que recordaba el ejemplar de The North Britain, causante de todo. Wilkes presentó su candidatura a la Cámara de los Comunes y fue elegido, pero en el acto fue arrestado. El drama llegaba a su punto culminante. Una impresionante muchedumbre se congregó ante la prisión donde Wilkes fuera encarcelado y exigió su libertad. Entonces los soldados encargados de mantener el orden abrieron fuego, causando 6 muertos y muchos heridos. El monarca felicitó a las tropas por su valentía y espíritu decidido, pero el pueblo murmuraba con sarcasmo acerca de la matanza de los campos de San Jorge, y Wilkes fue condenado a 2 años de prisión y a pagar una cuantiosa multa. Poco tiempo después fue expulsado de nuevo del Parlamento. Comenzó entonces la nueva fase de aquel drama que el pueblo siguió con emoción. Wilkes se presentó otra vez de candidato, obtuvo otro triunfo y nuevamente fue expulsado, y así una tercera vez. Wilkes declaró que presentaría su candidatura todas las veces que lo arrojaran del Parlamento. Para el monarca la situación se ponía seria en extremo, pues la mayoría del pueblo lo respaldaba abiertamente. Joshua Reynolds, el célebre pintor, retrató a Wilkes y lo expuso en el Guildhall con este lema: «Al fiel defensor de las legítimas libertades inglesas». La esfinge de Wilkes adornaba las paredes de todas las tabernas. La posición del gobierno empeoró cuando en 1769 un periódico londinense dedicóse a publicar una serie de cartas firmadas por un tal Junius, que no ha podido ser identificado con seguridad, pero que evidentemente sentía hacia el rey Jorge III un odio mortal. Número tras otro le recordaba el destino de los Estuardos y le advertía que el pueblo era aún capaz de arrebatar la corona a un mal soberano. El monarca cedió al fin. Wilkes, liberado, volvió a ocupar su lugar en el Parlamento. Hasta entonces la oposición ganaba la batalla, pero el rey prosiguió sus esfuerzos para alcanzar plena autoridad real, con ayuda de su primer ministro North.